Las 8:12 queremos saludar a esta hora y agradecerle por poder conversar al presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz. Juan Manuel, muy buenos días. Gracias por esta posibilidad de diálogo con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Hola Patricio, muy buenos días y muchas gracias a usted por la invitación. Sí, quería partir, Juan Manuel, preguntándole cómo ve usted el momento de la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, creo que hoy día el momento está en el otro sector, está en el corral ajeno, en la elección que vemos en el oficialismo, ¿verdad? Ahí es donde está toda la atención mediática, porque tenemos elecciones este domingo y eso naturalmente genera incertidumbre, genera inquietud. Todos queremos saber quién va a ser el candidato electo. Así que lo primero es que creo que la atención está principalmente allá. Ahora, ¿en qué está la candidatura de Evelyn Matei? Es justamente trabajando en este nuevo ciclo que comienza a partir del próximo lunes, en donde lo que vamos a tener es a 3 candidatos que van a estar disputando, ¿verdad?, quiénes van a ser los 2 primeros que van a pasar a segunda vuelta en las elecciones de noviembre. Vamos a tener por una parte a quien sea el ganador de las elecciones del oficialismo este domingo, vamos a tener a José Antonio Caz y a Evelyn Matei. Y en ese escenario, lo que nosotros tenemos claro y en lo que estamos trabajando es que lo más importante no tiene que ver acá con la distancia o la diferencia que hay entre los candidatos en términos de derecha o de izquierda, que es un análisis que tendemos a hacer los políticos, donde se ubican ideológicamente los candidatos, sino que lo más importante es quién conecta mejor con los ciudadanos y con sus problemas, quién tiene la cercanía para conectar y empatizar con los ciudadanos, y al mismo tiempo que él les muestra valentía, carácter y capacidad de poder gobernar de buena manera para hacerse cargo de esos problemas. Y ahí es donde estamos poniendo el foco en la candidatura de Evelyn Matei, Patricio. Sí. ¿Debería deducir, o lo estoy entendiendo mal, Juan Manuel, que una conversación más propiamente sobre la candidatura de Matei, no digo que no esté bien que estemos conversando ahora, pero sería más adecuada cuando esté mejor definido el cuadro en el oficialismo? ¿De qué manera lo que ocurre el domingo pueda incidir en el diseño, ¿no?, de la candidatura de la coalición a la que usted pertenece? Bueno, uno en una campaña siempre busca cómo diferenciarse de quiénes son sus competidores, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la medida que el competidor sea una persona o sea otra persona, tienen atributos distintos y en consecuencia la estrategia de diferenciación que uno vaya a utilizar cambia. Entonces, por eso es que es relevante lo que ocurra este domingo. Ahora, como le decía antes, Patricio, a la base de la campaña, lo que es el corazón de la campaña tiene que ver con conectar con los problemas de los ciudadanos. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos con Evelyn Matei en Huechuraba, en un mujerazo, y eso, lo que pasó ayer, no tiene nada que ver con lo que pueda ocurrir el domingo. Lo que pasó ayer tenía que ver justamente con la falta de oportunidades laborales que muchas de ellas sienten, cómo sienten que en los avances que han tenido en el tiempo, en muchos de sus derechos, en la posibilidad, por ejemplo, de poder trabajar y compatibilizar ese trabajo con su familia, y lo que falta todavía por avanzar en ese tipo de cosas, la veían en riesgo ellas con ciertas candidaturas, como la de José Antonio Caz, que sabemos que no le presta mayor atención a esto. No olvidemos que en su minuto quiso hasta eliminar el Ministerio de la Mujer. Entonces, en ese sentido, lo que vimos ayer es un ejemplo donde nosotros ponemos la atención. Cómo centramos en que las mujeres son el motor de Chile, en que Chile va a volver a tener un gobierno que va a crecer y que va a dar oportunidades, y en poder darle apoyo justamente a las mujeres para que en ese contexto puedan no solo trabajar y compatibilizarlo con su familia, sino que además puedan hacernos cargo de todas las pequeñas que ya tenemos, por ejemplo, en materia de salud, en la falta de prioridad en el abordar, por ejemplo, los cánceres uterinos o de mama en las listas de espera que vemos hoy día. Entonces, en fin, ese es el tipo de cosas, Patricio, en donde nosotros ponemos atención, y la verdad es que esas cosas no cambian respecto del domingo. Sí, Juan Manuel, a propósito de diferenciación, aquí en los paneles que hacemos todos los días desde las 8:30 en adelante, el tema del dilema que tiene Evelyn Matei con las candidaturas de Kast y Kaiser aparece permanentemente, ¿no?
recuerdo además que cuando fue la proclamación de Evelyn Matei por parte de Opoli, una de las cosas que ella dijo es que si el Partido Republicano le cerraba la puerta, ella iba a ir a golpear las ventanas, ¿no? Y hace poquitos días estuvo acá Carolina Toá, el lunes, de hecho, y ella insistió en una idea que había mencionado previamente, y es que en su opinión la candidatura de Evelyn Matei estaba cada vez diferenciándose menos de la candidatura de José Antonio Kast, lo cual ella advertía como un riesgo en nombre de lo que describió como una candidatura o como dos candidaturas de derechas autoritarias. Pero bueno, más allá de ese juicio de valor, la crítica sobre la diferenciación de Evelyn Matei con esas otras dos candidaturas que le menciono no provienen solo de la vereda al frente, sino que acá, por lo menos en la radio, lo han mencionado también analistas que se autodefinen como de derecha o que incluso pertenecen a los centros de estudio de las derechas. Eh, ¿Cuál es su opinión o su reflexión sobre aquello? ¿Hay ahí un déficit a corregir en las próximas semanas y meses? Mire, yo creo que lo que hay que hacer es más bien destacar aquellos puntos en donde sí hay diferencias. Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, Evelyn Matei es mujer, ella es mamá, ella sabe lo que es la dificultad que tiene con lidiar justamente en tener un trabajo exigente, como ella lo ha tenido a lo largo de su historia política, con poder al mismo tiempo hacerse cargo de una familia. Entonces, ¿queremos un gobierno que apoye a mujeres como ella? ¿O un gobierno que no les hable, como propuso en su minuto José Antonio Kast, ¿verdad?, queriendo eliminar el Ministerio de la Mujer? Entonces, ese para mí es una diferencia enorme en donde no se parecen en nada y en donde Evelyn es un ejemplo de una mujer que se ha abierto un espacio en un mundo masculino desde hace mucho tiempo. Es un ejemplo de alguien que ha luchado justamente por el derecho de las mujeres y que hoy día además está proponiendo medidas muy concretas en esta materia, que va desde jardines infantiles donde no los hay, propuestas de salud mental oportuna para mujeres que lo requieran, atención prioritaria, en temas de cáncer, apoyo en general a quienes son cuidadoras de la familia, de adultos mayores o de niños y que al mismo tiempo tienen que compatibilizar eso con el trabajo. Entonces, para mí eso, Patricio, la verdad es que es una diferencia enorme respecto a José Antonio Kast, específicamente en esta materia, y lo que tenemos que hacer en la candidatura, y en eso sí estoy con usted y con lo que me comentaba sobre algunos analistas, es mostrar con mucha más fuerza ese tipo de diferencias que tiene Evelyn Matei con José Antonio Kast o con otras candidaturas. Dejar en claro que son dos proyectos distintos. Totalmente. En esta materia, además, son totalmente distintos. Y son distintos no solo porque ella es mujer, ¿verdad?, y José Antonio Kast es hombre, son distintos por la historia que tienen en esta materia. No olvidemos que Evelyn Matei fue ministra del Trabajo, y en ese minuto ella hizo cambios muy importantes, no solo para conseguir 1 millón de empleos, ¿verdad?, que es una de las cosas que más se conoce de su gestión, sino que, por ejemplo, en reducir las jornadas de trabajo y en regular las jornadas de trabajo de las personas o de las mujeres en particular que trabajaban en casas particulares. No sé si se acuerda de ese tipo de cosas. Sí. El postnatal de 6 meses, si bien no fue algo que se aprobó mientras Evelyn Matei era ministra del Trabajo, fue lo que ella trabajó y se aprobó al poco tiempo que ella salió del ministerio. Entonces esas son cosas, por ejemplo, en donde ella tiene una trayectoria muy clara y destacada en pos de las mujeres, y lo vemos hoy día en sus propuestas que sigue en la misma línea. Entonces, como le decía, esto no es solo una diferencia entre hombres y mujeres, esto también es una diferencia en términos de la trayectoria que ella tiene respecto de esta materia, de las propuestas que ella hace en esta materia, de cómo ella conoce esto, o sea, Evelyn sabe sobre esto, y de la capacidad que ella tiene de dar resultados, que es algo que ha demostrado cuando fue alcaldesa, cuando fue ministra del Trabajo, cuando fue parlamentaria. Entonces, si se está comprometiendo con que las mujeres son una prioridad, entonces eso es algo que ella va a cumplir. Sí, estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Bópoli. Yo sé, Juan Manuel, que usted lo está poniendo como un ejemplo, ¿ah? Simplemente lo digo, no es en contra de lo que está diciendo usted, que un proyecto se diferencia del otro no por un solo tema, ¿no? O sea, cuando un proyecto es distinto tiene una serie de temas en los cuales diferenciarse. Y ahí le pregunto, porque lo que sí ha ocurrido en los últimos meses es que la candidata Matei ha hecho un énfasis muy fuerte en la reducción del gasto público, en que si llega la moneda va a fusionar ministerios. A la hora de que se le pregunte cuáles son, ella ha hecho más bien alusión a la fusión entre la Secretaría General de Gobierno y Sexpress, pero da la impresión que por la narrativa que ella tiene de
reducir el gasto público y también en algunos momentos la narrativa de reducir la dotación pública, esa expectativa no se alcanza a cumplir con la fusión de los dos ministerios que ya he mencionado. Entonces, queda en el aire cuáles son los otros, o cómo se reduce el gasto público, o cómo se reduce la dotación pública. ¿Qué podría decir sobre eso? Porque claro, en la medida que uno dice voy a hacer esto, esto, esto y nada más, queda mucho más claro para la ciudadanía en qué consiste lo que se está planteando. Sí, mire, lo primero es que el despilfarro público no es solo por el tamaño del Estado, la cantidad de ministerios que hay, o personas que tengan contratadas. Eso es un tema, ¿cierto? Mm. Pero no es lo único. De hecho, algo que nos ha demostrado la Contralora Dorothy Pérez en el último tiempo es que las fuentes de despilfarro, ¿verdad?, son para alarmarse y son de distinto tipo. Por ejemplo, el ausentismo laboral en el sector público, el abuso de licencias médicas, algo que hemos conocido lamentablemente en el último tiempo, del abuso que existe ahí. Entonces, Sí, y que en la buena hora se suma de estaba todas esas persiguiendo, cosas, Juan Manuel. Mm. y que no era buena, se está persiguiendo, Mm. se fija, pero el punto es que la suma de todas esas cosas es lo que hace que uno pueda tener un Estado más eficiente. Nosotros no somos partidarios de eliminar el Estado, ese tipo de cosas que hemos escuchado también de algunas candidaturas de extrema derecha, no creemos en eso, sí en que el Estado tiene que ser eficiente y tiene que cumplir bien su tarea. Y eso es algo en lo que hoy día no está ocurriendo. Para la gran mayoría de las personas que les toca interactuar con el Estado, desde renovar su cédula de identidad, hasta, no sé, su licencia de conducir, las listas de espera, por ejemplo, que hay en esas materias, ni siquiera estoy hablando de la ida al consultorio y atención en salud, sino que de otras cosas que nos toca a todos realizar. La verdad es que es deprimente lo que a uno le toca enfrentarse. Muchas veces el trato que uno recibe de funcionarios públicos, yo recuerdo un informe del PNUD, de hace algunos años atrás, 2017, 2018, si no me acuerdo, que hablaba sobre la desconfianza en Chile, y donde uno más se sentía maltratado por otro, en los lugares, en los espacios donde uno recibe algún tipo de atención, por ejemplo en el banco, en una Ujú. farmacia, en fin, en un montón de lugares, era en oficinas estatales, en los funcionarios públicos. Esto de llegar a una oficina y toparse con la señora, como hemos visto por los medios, lamentablemente en algunos momentos de la historia, hace algún tiempo atrás, toparse con la señora que está tomando desayuno, con el señor que está tomando desayuno y que no a uno lo está atendiendo. Bueno, ese tipo de cosas frustran mucho y por eso una agenda robusta de modernización del Estado, Patricio, es algo que se requiere, es algo que está dentro del contexto de la campaña de Limatei y que nosotros además como Evópolis estamos empujando. Y eso no significa solo reducir el gasto público en términos de, por ejemplo, fusionar un ministerio, es algo bastante más amplio, significa hacer una modificación al estatuto administrativo, donde, por ejemplo, sean muy claros los procesos de selección y de reclutamiento que tiene el Estado, y también de desvinculación, donde eso se permita poder desvincular personas y no como es hoy día, que finalmente o la persona, el funcionario público, o cae en un fraude al fisco, o tiene que haber matado a alguien en la práctica para poder sacarlo, pero eso no tiene sentido. Ujú. Y desde eso hasta la reforma del sistema político que requeremos para reducir la fragmentación que tenemos hoy día en el Congreso y permitir que las buenas ideas en Chile lleguen a puerto, porque una de las cosas que nos ocurre en Chile hoy es que no nos faltan buenas ideas, sino que más bien lo que nos falta es la capacidad de llegar a acuerdos para hacernos cargo a través de leyes de los problemas que tenemos. Ujú. Un buen ejemplo, en mi opinión, es la reforma de pensiones. Son prácticamente 20 años de discusión, más de una década solo en el Congreso de discusión para poder ponerle el cascabel al gato en un tema que era urgente desde hace mucho tiempo. Eso no puede volver a repetirse, Patricio, y eso tiene que ver con la modernización, con esta agenda de modernización del Estado que estamos hablando, en donde también hacernos cargo de reducir la fragmentación en el Congreso es algo que es relevante. Ujú. Entonces, solo para cerrar el punto bien breve, Juan Manuel, y ahí vamos al siguiente. Entonces, cuando la candidata Matei ha planteado reducir ministerios, y como además ha dicho, por ejemplo, que tiene ciertas simpatías con las políticas que ha implementado el presidente Milei, usted descartó lo del Ministerio de la Mujer, pero entonces no se debería deducir que se va a cerrar el Ministerio de las Culturas, o el de Educación, o algunos de los que se han cerrado al otro lado de la cordillera. No, nada Mm. de eso está hoy día en la agenda, Patricio. Ujú. Antes que eso está el hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, por ejemplo, eliminando todos los abusos que hay en materia de licencias médicas. Ujú. Juan Manuel,
una cosa que se la pregunto más bien como periodista, como digo, como periodista en el sentido más disciplinar de lo que nosotros aprendemos en la universidad. No, a mí me ha llamado la atención, por lo menos lo comentábamos ayer en el panel, que a diferencia de una candidatura como la de José Antonio Cast, que dice una o dos cosas a la semana, no es inhabitual que la candidata Matei pueda opinar sobre tres temas en un mismo día, ¿no? Anteayer opinó sobre TVN, hizo críticas al gobierno y se refirió a un tercer tema que le pido disculpas a usted y a quienes me están escuchando, se me acaba de escapar, pero si lo recuerdo lo digo a continuación. Se lo pregunto como estrategia comunicacional, porque, claro, como en el papel, digamos, cuando los expertos en comunicaciones hablan de estrategia, una de las primeras cosas que se plantean es que el mensaje sea claro, ¿no? Y que si queremos que la opinión pública o el sistema político o la ciudadanía reciban un mensaje, bueno, que lo reciban nítidamente, ¿no? Quería preguntarle cómo ve eso, porque es algo que lo hemos hablado también con otros periodistas ahí que nos ha llamado la atención, de cómo a veces la candidata manda tres mensajes en un mismo día y ahí queda en el aire por cuál debería irse las personas que lo están escuchando, por dónde debería irse. Sí, yo creo que usted tiene un punto, Patricio, en lo que dice. Muchas veces estas cosas no se dan como uno la planifica, en el sentido de que uno tiene un mensaje claro para la semana o para el día, pero luego en un punto de prensa o saliendo de un evento, algún periodista hace alguna pregunta, uno responde y eso toma más fuerza que el evento mismo. Entonces, claro, diluye, ¿verdad?, el esfuerzo comunicacional y pareciera entonces no quedar claro de qué se está hablando. Pero en eso fortalecer o reforzar una cosa, hay a la base del programa de Evelyn Matei tres conceptos, el concepto de orden, de progreso y de esperanza. Y lo que estamos buscando, lo que está buscando Evelyn Matei es que en todas sus comunicaciones poder reforzar cómo esos tres elementos están a la base como principio de todo lo que se propone. Y al mismo tiempo, en términos de estilo, de actitud, el poder ser muy cercano en escuchar, que es una característica que tiene Evelyn. Ayer, como le contaba, estábamos en un conversatorio de mujeres enhuechuradas, y lo que estaba haciendo ahí era eso, escuchando sobre sus necesidades, sobre su realidad, pero junto con poder escuchar, tener la valentía para poder gobernar, el carácter para poder gobernar, la experiencia para gobernar. No olvidemos la gran trayectoria que tiene Evelyn Matei, habiendo sido parlamentaria, habiendo sido ministra, habiendo sido alcaldesa, y la capacidad de generar resultados que tiene Evelyn Matei. Eso, Patricio, es lo que está a la base del discurso de Evelyn, en términos de principios por una parte y en términos de actitud. Escuchar y con valentía poder gobernar. Bueno, a partir de la próxima semana ya vamos a tener nuevos clivajes y más certeza respecto al... Estaba diciendo que va a haber más certeza y me entró la duda mientras lo estaba diciendo Juan Manuel, porque no sabemos todavía qué consecuencias va a tener el resultado de la elección en el oficialismo. Pero bueno, por lo menos vamos a tener claro quién va a ser el candidato o candidata del oficialismo y eso indudablemente también va a permitir delinear con más claridad el escenario en el cual le va a tocar desempeñarse a la candidatura de Evelyn Matei. Así es que vamos a seguir conversando, Juan Manuel. Le agradezco por esta entrevista y que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, Patricio, que esté muy bien. Ahí estaba el presidente de Bópoli, Juan Manuel Santa Cruz, reflexionando sobre el momento de la candidatura de Evelyn Matei, los ejes de la candidatura, las estrategias, en fin. Bueno, como se sabe, estamos en un momento de transición en esa candidatura donde se han eliminado los voceros, se pretende un nuevo diseño y es más o menos obvio que desde el lunes en adelante la candidata probablemente tendrá más claro qué es lo que debe hacer. Vamos a ir a un alto cuando son las 8:31 y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital